Y vamos a comenzar en esta mañana después de, llevamos 7 u 8 conferencias nada más basadas en el capítulo, versículo 1 y versículo 2 del libro del Génesis. Y vamos ahora a comenzar ya a estudiar profundamente el primer día, segundo día, tercer día de la creación, para que veamos las joyas, la sabiduría que Dios tiene aquí en su palabra. Hemos visto ya que el versículo 1 de Génesis, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabían ustedes, para hacer un breve repaso de 1 o 2 minutos, que la ciencia jamás podrá explicarle al ser humano de dónde venimos? La ciencia jamás podrá explicarle al ser humano cuál fue el origen del universo, porque para que sea científico se necesita observar, evaluar, tomar notas, ensayar, demostrar en tubos de ensayo, etcétera, etcétera, en laboratorios. Y pues como nadie estuvo cuando el universo comenzó, simplemente se ha especulado, se ha hipotetizado, se ha filosofado que hubo una explosión, y de la explosión el famoso Big Bang o la gran explosión, el universo se formó y las estrellas y las galaxias, y por accidente aparecieron los perros, los gatos, los hipopótamos, las ballenas, el ser humano, la combinación perfecta de oxígeno que respiramos, la distancia entre el sol y la tierra perfecta. Y todo esto, ¿verdad?, es absurdo, ridículo, irracional seguir creyendo que fue un accidente. Entonces, cuando venimos a la Biblia, es lógico que si Dios existe, Él tenía forzosamente que dejarnos establecido claramente en la Biblia la forma en la que Él hizo el universo. Y cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que de eso se trata esta serie, estamos comenzando a descubrir que las leyes de la física, las leyes de la biología, las leyes de la genética, las leyes de la química, de la antropología, etcétera, etcétera, de la geología, la arqueología, demuestran que el relato del Génesis y la forma como el Génesis está cronológicamente delineado y explicado es así como la ciencia humana, cientos de siglos después, comprueba que así fue. Y la pregunta, ¿verdad?, a todos los ateos, escépticos, agnósticos, es: ¿quién le reveló a Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el orden cronológico de la creación tal como actualmente se corrobora por medio de la ciencia? Y cuando nos enfrentamos nosotros a estos hechos, a estas evidencias indubitables, inexorables, tenemos que concluir lógicamente que Dios se encuentra detrás de este libro que se llama la Biblia. Cuando Carl Sagan, el famoso astrónomo, murió a finales del siglo XX, ateo, él dijo pocas semanas antes de morir que él estaba buscando más evidencias de que Dios existía. Y como no tenía muchas evidencias de que Dios existiera, murió en el ateísmo, aunque varios de sus familiares relatan que parece que cambió de opinión cuando estaba en un estado de agonía. Sin embargo, es triste que el ser humano pueda expresarse de esta manera, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. Cuando el ser humano levanta los ojos al cielo y vemos un orden, detalle, una creación inteligente, leyes cósmicas, nucleares, de gravitación, termonucleares, de termodinámica, que controlan absolutamente todo alrededor, un universo afinado que si no existiera el aire que respiramos, el movimiento exacto de rotación y de traslación de la Tierra, era imposible que la vida existiera. En otras palabras, esto es lo que se llama una complejidad irreducible. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente: cuando tú tienes un motor,
Vámonos a un motor nada más de un carro de gasolina. El motor está formado por una bomba de gasolina, tiene pistones, algunos ya tenían bujías, muchos ya no los usan, y tiene una batería. Y entonces tú das la vuelta al switch de tu carro e inmediatamente la batería pasa corriente al motor para que el motor arranque. Basta un alambrito de tu batería o que ya esté un poco corroída el ácido de la batería para que eso impida que el motor funcione. En otras palabras, para que un motor de gasolina funcione, tiene que estar la bomba, las bujías, el alambrito insignificante conectado a la batería. Todo tiene que estar perfectamente bien, en una armonía completa para que el motor arranque. Entonces, cuando vemos nosotros un universo que nos rodea y nos damos cuenta que un solo detalle que faltara, un poco más de nitrógeno en el aire que recibimos, menos velocidad de la Tierra sobre su eje de rotación, un poco menos de velocidad que tuviera alrededor del Sol, la distancia que tenemos al Sol, la distancia que tienen los demás planetas era suficiente para que no pudiera existir la vida. Estamos en un universo afinado donde todo está funcionando armoniosamente, afinado, y solo alguien lo pudo hacer para que nosotros pudiéramos, con la mente que tenemos. Los conejos nunca dicen: Señor, qué grande es tu creación. Yo tampoco nunca oí que Chita, tu parienta, como dicen muchos, los que creen que venimos de los animales, los changos, ¿verdad?, se hayan levantado para poder tener conciencia de lo que nos rodea, porque ellos no fueron creados con espíritu como lo fuimos los seres humanos. El espíritu que Dios puso en el ser humano no los puso en ningún animal de la creación, de los peces ni de las aves tampoco. Lo puso en nosotros para que nosotros pudiéramos, a través del espíritu, como Él es espíritu, entenderlo, comunicarnos con Él, comprender su creación, adorarlo, servirlo y poder vivir para conocerlo cada día más. Cuando dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también vimos rápidamente que aquí se encuentran los tres elementos de la física. ¿Cuáles son los tres elementos de la física en el universo? El espacio, el tiempo y la materia. En el principio encontramos el tiempo. Hasta hace algunos años, los científicos ateos comenzaron a corroborar que realmente la Tierra y el universo no es eterno, que tuvo que tener un principio. ¿Basados en qué? En la primera y la segunda ley de la termodinámica, donde establece la segunda ley principalmente que todo está sufriendo deterioro, todo se echa a perder, todo se oxida, el sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. Entonces es imposible que el universo haya sido eterno, porque cada día se está descomponiendo y cada día es como un reloj que se le está acabando la cuerda. Entonces la Biblia ya lo decía: el universo no es eterno, hubo un principio. El tiempo tuvo un principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos el espacio y encontramos la materia, los tres elementos que forman la física y la astronomía. La tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya hemos visto casi en 5 conferencias anteriores de que era imposible que después del versículo 1 comenzara la creación de la tierra. En otras palabras, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un intermedio de espacio de tal vez millones de años. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la tierra no fue creada desordenada, en estado caótico, menos las tinieblas, el abismo y las palabras que se usan siempre relacionadas con el pecado. En Isaías 45 dice que la tierra no fue formada de esa forma. Entonces algo le pasó a la tierra. Todo esto ya lo vimos y nos damos cuenta que entre el principio y la creación de este mundo
existía otro mundo donde tú y yo no habíamos nacido. Y la Biblia nos muestra en Job capítulo 38, en Proverbios capítulo 8, en el Salmo 104, de que antes que nosotros existieron los ángeles, una creación de otras entidades espirituales que siguen todavía existiendo a nuestro alrededor, que una rebelión tremenda angelical, que se fueron contra Dios la tercera parte, guiados por un querubín llamado Lucifer, que significa el que lleva la luz o el que porta la luz. Lo vimos también que las tinieblas, Dios es luz, no hay tinieblas en él, y es imposible que en el principio haya habido tinieblas. Las tinieblas aparecieron después cuando la rebelión satánica cubrió el universo, y entonces Dios volvió otra vez a recrear la tierra, juzgó a Satanás y a sus ángeles, porque desde aquí quisieron asaltar el cielo, y cubrió Dios la tierra con agua. Y encontramos en el versículo 2 en adelante, en la recreación, que la tierra estaba cubierta con agua. Y en el versículo 1 no estaba cubierta con agua. La palabra eretz en el hebreo, que se tradujo tierra, es tierra seca. Entonces algo le sucedió a nuestro planeta después de que Dios comenzó a crear la vida otra vez, y de la cual nosotros formamos parte. Muy bien, habiendo visto estas cosas como un repaso general, vemos nosotros que la obra del primer día comienza diciendo en el versículo 3, dijo Dios. Más de 4 o 5 veces en el capítulo 1 se repite esta frase, dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, Dios dijo. Versículo 24, luego dijo Dios. Lo primero que Dios crea, o lo primero en lo cual Dios se involucra, ¿en qué fue? En la comunicación. Y esto es interesante y importantísimo, tanto teológica como científicamente, porque nosotros tenemos alrededor de la Tierra una capa, un espectro que se llama electromagnetismo. Los que tienen un poco de conocimiento de física lo saben. Hay una capa alrededor de la Tierra que se llama electromagnetismo o el espectro electromagnético. Para los que ustedes no lo sepan, esta forma de luz que rodea a la Tierra es la que hace posible que tú me estés escuchando ahorita. Porque del espectro electromagnético hacia abajo, hacia la corteza de la Tierra, el sonido se transmite en ondas. Y la luz se transmite también en ondas a través de partículas y de fotones. Lo vamos a explicar después. Pero si nosotros nos salimos de la atmósfera terrestre, los astronautas necesitan equipos especiales con sus escafandras y todo. Y cuando están en la luna, yo no puedo quitarme el escafandra y decirte, Pancho, ¿cómo estás? Porque no se transmite mi voz en la luna saliendo de la atmósfera en ondas como se hace de la atmósfera para abajo. En otras palabras, la voz solamente corre en ondas de la atmósfera para abajo gracias al espectro electromagnético. Entonces, lo que hizo Dios, cuando la Biblia dice, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, habló Dios, es que hizo posible que nosotros pudiéramos comunicarnos como estamos comunicándonos ahorita, que ahorita mi voz sea grabada en aparatos de tecnología, en computadoras, que sea grabada, y después tú pasas a tu casa y prendes la grabación y estás escuchando la conferencia o el canto de tal cantante como si estuviera enfrente de ti, porque quedó en una cinta magnética grabada la voz por las partículas en las que la voz viaja. Muchas veces no nos habíamos puesto a pensar en esto, ¿verdad? Simplemente prendemos el radio y la charrita del cuadrante.
y el FM o AM, y no sabemos ni cómo. Está a miles de kilómetros la persona hablando. Yo prendo un radio y estoy escuchándolo como si lo tuviera junto conmigo, por el maravilloso privilegio y la asombrosa sabiduría de Dios al haber creado el espectro electromagnético. Ahora, muy bien, si Dios crea la comunicación en primer lugar, al decir que sea la luz, que es una forma de fotones, de partículas, hasta ahorita los científicos no han podido explicar lo que es la luz, voy a tratar de explicar un poquito más adelante, es con el único propósito, además de que nosotros nos pudiéramos comunicar, Dios hizo posible que nosotros los seres humanos nos pudiéramos comunicar con Él. ¿Y cómo es la forma en la que los seres humanos nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Y cuando nosotros oramos, cuando tú tienes ya la disciplina y has entendido qué significa orar, y el día que los cristianos comprendan el poder que tiene hablarle a Dios, porque esa es la oración. No estás hablándole a tu mamá, ni a tu suegra, ni pidiéndole consejo a un psiquiatra, ni a un psicólogo. Estás comunicándote con el creador y sustentador del universo, y Él te está escuchando las 24 horas del día. Y cuando dices: Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, vengo a pedirte por esto, por aquello. Te doy gracias porque eres grande, etcétera, etcétera. Nuestra voz, que viaja a través de las ondas, sígame con cuidado, atraviesa el espectro electromagnético, porque sin eso no podría atravesar. Y es la oración el único mecanismo y el único poder que atraviesa el espacio, llega hasta el tercer cielo, al mismo trono de Dios. Y aquel, dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No te imaginas que la oración que Dios te va a contestar, te la va a contestar mucho, mucho, mucho más allá de lo que tu imaginación pudiera percibir. Pero dice que esta oración en Efesios 3:20 va de acuerdo, está relacionada de acuerdo al poder que tenemos. ¿Cuál es este poder? El Espíritu Santo. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, nos trae, número uno, el amor de Dios. Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Un amor que no conocías tú ni que yo conocía tampoco. Porque hay 3 clases de amor de acuerdo a la Biblia. El amor eros, que es el amor que tiene el caballo por la yegua. Es el amor erótico. Es el amor en el que muchos hombres relinchan como caballos bien alimentados tras las mujeres, donde simplemente son atraídos por el bikini o por el cuerpo de la mujer. Ese es el amor eros, erótico. El otro amor es el amor fileo, que es el amor fraternal. Es el amor que le tienes a tu patria, el nacionalismo que existe en muchos lados, el amor que le tienes a tu mamá, el amor que le tienes a tu esposa, a tus hijos, es el amor fileo. Una vez me acuerdo, en un seminario de matrimonios, le pregunté que hicimos fue un tipo broma con un hermano y lo pusimos enfrente. Le dije: pasa para acá, Pancho. Y ya pasó Pancho para adelante, y ya que estaba aquí adelante Pancho, le pregunté, le dije: pon a tu mamá aquí y pon a tu esposa aquí. Ya puso a su mamá Pancho aquí y a su esposa aquí. Y le pregunté: ¿a quién quieres más? Y veíamos que además la suegra le hacía. Igual esposa, ¿verdad? A ver, chiquito, ahorita sí vas a ver a quién, ahorita sí va a aclararse las cosas, ¿no? Y comenzó a sudar el hermano.
Porque volteaba a ver a la suegra y digo a su mamá, y lo veía con unos ojos, y a la esposa también, y lo pusimos en un dilema tremendo, ¿verdad? Y ya no le di tiempo a que contestaran, y que tampoco quedara mal con ninguna de las dos. Y le dije, déjame contestar por ti. Son amores diferentes. Esa es la respuesta. El amor que le tienes a tu esposa es fileos y es eros también, porque somos atraídos por el cuerpo también. A tu mamá no. El amor a la mamá es simplemente fraternal, igual que a los amigos y a las amigas. El amor eros solamente se permite dentro del matrimonio. Pero el amor de Dios, dice en 1 Juan capítulo 4, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esa palabra ya no es eros ni es fileos, es ágape. Es ágape. Es un amor desconocido para nosotros, hasta que Cristo entra a nosotros. ¿Y cómo podríamos definir el amor ágape? La definición está en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de las injusticias. Es un amor incondicional. Es la definición del amor ágape. Es un amor en el que si te lastiman, no guardas rencor. Si te persiguen, no buscas venganza. Esto no es humano. Humanamente, me la hiciste chiquita, te la voy a contestar. Y el que me la hace la paga. Y me voy a vengar. Y esto no se va a quedar así. Esto es la forma humana que los seres humanos respondemos y actuamos. Pero cuando el cristiano comienza a crecer en el conocimiento de la Biblia, cada día tenemos la capacidad de perdonar más y más y más y más y más. Y mientras más perdonas y menos guardas y almacenas rencor y amargura en tu vida, más creces espiritualmente, más clara es la voz de Dios a tu corazón cuando lees la Biblia, y más bendiciones llegan a tu vida en tu salud mental, física y espiritual. Qué tremendo el daño que hace la amargura. Dice Hebreos 12:15, porque mirad que en ninguno de ustedes haya una raíz de amargura, porque los amargados contaminan a las personas que andan con ellas. Una persona amargada sigue andando con esa persona, esta amiga tuya o amigo tuyo, te va a contagiar tarde o temprano. Es como la radiación, te contagia el ánimo de una persona que está junto contigo. Por eso no podemos estar deprimidos ni tristes en la vida. Tenemos que estar contagiando, como decía mi esposa ahorita, comunicando. El cristiano es gozo, paz, alegría, estar a la gente continuamente motivándola, bendiciéndole. Tú no puedes llegar a decir, ¿verdad? Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Bueno, vamos entonces rápidamente a 1 de Juan. Ahorita regresamos a Génesis y veamos lo que la Biblia dice acerca de la luz, porque fue lo primero que apareció en el primer día. Y esto es importante para confirmar también de que esa luz ya existía, porque Dios es luz. Entonces, si había tinieblas antes del primer día y tuvo que decir Dios que sea la luz, es porque las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Entonces algo pasó, que se oscureció el universo, y lo sabemos por diferentes pasajes como Ezequiel 28, Isaías 14, que fue la rebelión de Lucifer antes que nosotros. Ya ellos habían sido creados, y Lucifer y sus ángeles habitaron aquí en el planeta Tierra, donde tú y yo estamos desarrollando nuestra vida. Ellos ocuparon este planeta antes que nosotros. Fue juzgado este mundo, y Dios nos puso a nosotros como criaturas nuevas para darnos el control y el dominio del universo, del planeta Tierra. Y vemos que fracasamos cuando nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, y el título de propiedad, el título de dominio le regresó a Satanás. Y dice 1 Juan 5 que Satanás controla y tiene al mundo bajo su dominio.
y que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio. Segunda de Corintios 4:4. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, ya de 90 años de edad: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas, cero tinieblas en él. Si decimos, es muy fácil hablar, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, muy bien, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por favor, pongan mucha atención. Esto es aparentemente sencillo, aparentemente complicado, secundariamente sencillo, la palabra de Dios. ¿Qué palabras tan sencillas acabamos de oír? Comunión, luz, tinieblas. Pero vean la profundidad de lo que se encuentra detrás de lo que Dios nos comparte en esta mañana. Dios separa las tinieblas de la luz. Desde entonces vivimos en un universo donde hay un mundo de tinieblas. No pertenecen a Dios esas tinieblas, ni los que están en esas tinieblas conocen, ni entienden, ni son dirigidos por Dios. Y existe un mundo de la luz, donde bajo ese mundo Dios dirige, bendice, controla, le abre el entendimiento, nos guarda, etcétera, etcétera, y nos da entendimiento de lo que pasa alrededor. Antes de que tú fueras cristiano, todos nosotros vivíamos bajo la esfera de ¿cuál de las dos? No hay más que de dos. No hay gris, es negro o es blanco. Aquí no hay medias tintas, eres o no eres. ¿Estás en las tinieblas o estás en la luz? Entonces todos nosotros vivíamos en las tinieblas. Nacimos en las tinieblas, porque nacimos, dice el Salmo 55, en pecado. Y el pecado está relacionado con las tinieblas. El juicio está relacionado con las tinieblas. La maldad está relacionado con las tinieblas. Todo lo que es oscuro es de Satanás. Muy bien. Cristo nos rescata, dice la Biblia, y recibes a Jesús en tu vida. ¿Y qué pasa sin que nos demos cuenta? Dice Gálatas, somos transportados, trasladados a otra esfera, a otra dimensión, que es el reino admirable de la luz de Jesucristo. Y ahora, estando ya yo, naciendo de nuevo, bajo otro dominio, ya no bajo Satanás ni los demonios, ahora he nacido en un nuevo mundo de luz. Dice el 2 Corintios 4:6, Dios que hizo que resplandeciera la luz, apelando a Génesis 1:3, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que hizo así en la creación, las tinieblas a un lado y la luz a un lado, lo mismo hizo con nosotros cuando nos convertimos. Nacimos en el reino de la luz y ahora nos dice Dios: mira, Panchito, quiero que te quedes en esta dimensión, en este estado que es de la luz, porque el cristiano puede regresar a las tinieblas. No estoy hablando de perder la salvación, estoy diciendo que si yo soy cristiano y comienzo a pecar, ¿qué pasa cuando comenzamos a pecar? El pecado no es de Dios. El momento que el cristiano comienza a pecar, las tinieblas vuelven a nuestra mente. Comenzamos a oscurecer nuestro entendimiento, y vengo a la Biblia y pues ya no la entiendo, ya le doy vueltas, ya me desanimo, ya no tengo ganas de nada. Hay algo que está obstruyendo, deteniendo la luz en mi vida, y lo único que lo hace es el pecado. Nada más.
Dios es luz y ningunas tinieblas en él. Ahora fíjate lo que pasa, lo que acabamos de leer en 1 Juan. Ok, reconozco, Señor, al venir aquí a oír tu palabra, que estoy mal. Estoy manoseando a mi novia, me estoy dejando manosear por mi novio. Estoy viendo a mujeres que no son mi esposa, a hombres que no son mi esposo. Estoy pensando estas cosas. Señor, lávame, te pido que me perdones. En el momento que confesamos, sube hasta el trono de Dios y nos oye de Dios, que es lo que se llama el arrepentimiento. En ese momento la sangre de Cristo vuelve otra vez a operar, que es la vida de Cristo dentro de nuestra vida. Es la luz, la sangre, la vida, son sinónimos. Y en ese momento dentro de mi vida otra vez se prende la luz y otra vez comienzo a poder caminar y poder tener decisiones. Tengo paz en mi vida, voy a tomar decisiones que no me voy a arrepentir. Vengo a la Biblia, me comienza a bendecir tremendamente, comienzan a saltar los secretos de Dios a mi corazón, porque es imposible caminar con Dios estando en tinieblas. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice el libro de Amós. ¿Te puedes casar con una persona que está en tinieblas y tú estás en la luz y ella no conoce a Cristo? ¿La podrás agarrar de la mano y caminar con esa muchacha que está en tinieblas, que no es cristiana, y tú eres cristiano? ¿Podrás realmente formar una comunión con ella? Dice 2 Corintios 6, imposible. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso Dios la separó. Entonces te tienes que casar con alguien que esté en la luz. El matrimonio es para discípulos de Cristo, para un hombre y una muchacha que los dos siguen a Jesucristo, para poder realmente garantizarles hasta cierto punto que su matrimonio va a ser bendecido por Dios. Muy bien, veamos ahora rápidamente, y tengo aquí alguna información acerca de lo que es la luz, porque esto es importantísimo. Dice la Biblia, Dios dijo que sea la luz. No creó Dios la luz, porque en el Génesis hay 3 palabras, y cuando profundizamos en esto entendemos qué fue lo que creó Dios de la nada. Ahí usa la palabra bara en el hebreo, con B de bueno. Dios creó los cielos y la tierra de la nada, bara. Dios creó al ser humano, a nosotros, de la nada. Cuando creó a Adán, no existía Adán antes, ni tampoco Eva. Pero todo lo demás, Dios no lo creó de la nada, sino que usó la palabra yatzar, con Y. Y-A-T-S de Samuel, A de Armando, R de Raúl. Yatzar, que significa moldear o dar forma. Entonces, un escultor toma la tierra o el barro y lo junta, Dios, y este barro y esta cosa la crea Dios de la nada. Pero ya que estaba Adán hecho, ¿verdad?, con su sistema cardiovascular, gastrointestinal, cerebral y sistema nervioso, nos pone Dios las amígdalas, y nos pone la tiroides, y nos pone la piel, y nos pone las venas, y nos pone las neuronas, y las córneas, y los nervios ópticos, y todo como estamos perfectamente bien diseñados. Adán estaba así como una estatua. El Creador ya lo había hecho. Pero cuando Dios dice, sopló, Génesis 2:7, me estoy adelantando, y Adán, al recibir algo que venía del Creador del universo, que es el Espíritu, porque Dios es Espíritu, Juan 4:24, Adán abre los ojos, y en ese momento él tiene la capacidad de darse cuenta que está en un universo, en un mundo donde hay alguien sobrenatural. El alma le da conciencia del mundo alrededor, de las plantas, de los animales, etcétera, etcétera, y de la conciencia de que él vive y que tiene existencia. Y estas características tenemos que distinguirlas para aprender de Dios la creación. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, no está diciendo Dios que exista la luz, porque la palabra sea, apúntalo en el hebreo, es la palabra yehi,
E, Enrique, H y latina, Yehi. Y la palabra luz es la palabra hebrea O-R, or. Así nada más, así se dice en hebreo la luz. Y cuando dice y fue, es Ba Yehi. Vamos a traducirlo, Yehi or Ba Yehi, que sea la luz. Esto fue distinto a la luz del sol. ¿Por qué? ¿Cuándo fue creado el sol y la luna y las estrellas? ¿Perdón? Mis teólogos, ¿dónde andan? Los que estudian el ITI. Si alguien me dice en el cuarto día, lo dijeron una verdad parcial, porque el sol, la luna y las estrellas ya existían antes en el versículo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando vayamos al cuarto día nos vamos a dar cuenta claramente en el versículo 14, que es cuando Dios comienza a poner en marcha el sol y la luna. Dijo luego Dios, haya lumbreras. Y esta palabra haya significa poner en movimiento. El sol ya existía, pero estaba ahí apagado por el juicio del universo. Entonces, si Dios dice sea la luz en el primer día, ¿a qué luz se refiere? Porque hasta el cuarto día vemos nosotros que Dios crea el sol, que pone en movimiento el sol y la luna y las estrellas. Y esto es maravilloso y es una revelación extraordinaria. Implica que la noche y el día estaban presentes a la vez sobre la superficie de la tierra. Sígame con cuidado. Hasta 1543 después de Cristo, por el amor de Dios. Hasta 1543, o sea, aproximadamente más de 3000 años después de Cristo, Copérnico, un físico matemático, que nadie hasta Copérnico tenía ninguna idea de que había en el planeta Tierra una línea que dividía la luz de las tinieblas. De hecho, hasta en los últimos 60, 70 años, que los astronautas comenzaron a tomar fotos desde el espacio de la Tierra, que se descubrió que la Tierra estaba parcialmente iluminada y parcialmente oscurecida. Eso a pesar de las tonterías que han surgido en el internet y en el YouTube en los últimos años, una bola, ¿verdad?, de personas diciendo que la Tierra es plana y que no es redonda. Cuando alguien se acerque y te diga eso, dile, ¿de cuál fumas? Increíble, increíble. Una vez me pararon estudiantes de universidad. Oiga, doctor Alducin, explíquenos eso de la Tierra plana. Le digo, ¿a quién están escuchando? Miren, denos una prueba que la Tierra es redonda, porque dicen que las fotos de la NASA están falsificadas y que nunca el hombre llegó a la luna, y tantas, yo les llamo marihuanadas, que ni siquiera llegaron a la luna. Le dije a este muchacho estudiante, pon atención en un eclipse lunar y ahí te vas a dar cuenta en la esfera y la redondez de la Tierra. La Tierra no es plana, es redonda. Isaías 40:22 ya lo decía hace 2700 años antes de Galileo y de Copérnico. Pero qué asombroso que la Biblia nos mostrara esto. Y alguien podía preguntarnos ahorita, oiga, bueno, muy bien, hasta Copérnico se comienza a ver la división de la tierra, que hay luz en la parte de la tierra, cuando es de noche está oscurecida. Pero ¿cómo podía haber día antes del sol? Es una buena pregunta, porque cuando vienes a Génesis, hoy hasta el cuarto día aparece el sol. Fácilmente, la respuesta es porque la longitud de un día no depende del sol, sino del movimiento de rotación de la tierra sobre su propio eje en 24 horas. Y la tierra puede girar sobre su eje sin el sol. Todas las respuestas las podemos encontrar claramente en la misma física para explicar, y la Biblia tenía la razón. Ahora, veamos esto, regresamos a Génesis y seguimos un poquito más de tiempo con la luz, porque esto es fascinante. Este fue el primer paso que Dios hizo en el primer día, que sea la luz. Y esto fue necesario, lo vimos, por las tinieblas y el estado caótico en que se encontraba la tierra
en el versículo 2. La luz es la forma más básica de la energía y está íntimamente la luz relacionada con todas las demás formas de la energía que existe en el universo. Por ejemplo, el gran físico matemático Alberto Einstein relacionó la energía con la materia y comenzó a decir en su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, ¿se acuerdan? Que fue la teoría que postuló a principios del siglo XX, donde dio a entender con E igual a m igual a mc al cuadrado que la energía es igual a la masa o a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo sé que esta ecuación es difícil de explicar, pero lo que él estaba diciendo claramente es eso, ¿verdad? Que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, cosa que se corroboró y se comprobó cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro del Génesis. Pero los quiero llevar más profundamente en la sabiduría de Dios. Escuchen esto: cuando oímos la creación del universo, primer día la luz, segundo día separa Dios el agua, tercer día las plantas, cuarto día el sol, etcétera, etcétera, quinto día los animales del mar, sexto día el ser humano, todo está relacionado con nosotros. Porque detrás de muchos principios hay enseñanzas espirituales. Observamos esto. ¿Qué fue lo primero? La actividad del Espíritu Santo. Versículo 2. Y el Espíritu Santo se movía. Lo primero que vemos nosotros en movimiento, cuando comienza Dios a recrear todas las cosas, es, número uno, el Espíritu Santo ocupa el primer lugar. Y cuando nosotros nos convertimos, porque estábamos como el planeta Tierra en tinieblas, lo primero que entró en operación en mi vida y en tu vida para que comenzáramos nosotros a ser recreados, a nacer de nuevo, renacidos, vueltos a nacer, renacidos, fue que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado. Juan 16, 17 y 18. Jesús prometió a los discípulos: cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo va a convencerlos a ustedes de pecado. ¿Qué significa esto, queridos santos de Dios? Tú no vas a convencer a tu esposo que deje de tomar. Tú no vas a convencer a tu hijo que deje las drogas. Tú no vas a convencer a alguien que está robando o que está haciendo mal. Le puedes decir: borracho, parrandero y jugador, te pareces al renacuajo de Tlalnepantla. Y tu esposo te va a voltear, ¿verdad? Y con más dificultad se va a convertir. O no le puedes poner a tu esposo en el espejo cuando se levante: como a Sodoma has venido a ser. Y el pastor dijo que te vas hacia el infierno. Todavía hasta con nosotros nos echan todavía el problema, ¿no? Entonces tenemos que entender esto. Si queremos que alguien pase de las tinieblas a la luz, hijos, hermanos, maestros, políticos, etcétera, etcétera, el único que puede convencer a una persona que está mal, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Espíritu Santo se mueva en la persona de tu esposo, en tu esposa, de tus papás? Convencer a tus papás que están en una religión equivocada, o a un compañero de tu trabajo, por más que les hablemos, no los vamos a convencer. El Espíritu Santo usa la oración. Y en segundo lugar, la Biblia. Porque es a través del mensaje de la Biblia que el Espíritu Santo la usa como un instrumento para redarguir al ser humano de que ese ser humano se encuentra mal. Tú, yo y yo no lo vamos a hacer. Es el Espíritu Santo el que tiene que operar en tu esposo, en tu esposa, en tu primo, en tus papás, a través de tu oración por esas personas. Y fue lo mismo que operó el primer día de la creación. El Espíritu Santo comenzó a revolotearse, a ponerse sobre la tierra y a comenzar a crear la vida, porque es el Espíritu el que da la vida. Número 2, ¿qué pasó en el segundo, en la segunda cosa, en el segundo punto?
cuando Dios creó? La palabra de Dios. Y Dios dijo, primero el Espíritu Santo y después la palabra de Dios. Una vez que el Espíritu Santo comienza a convencer a una persona de pecado, ¿qué dice la Biblia en Romanos 10:17? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nadie convence a ninguna persona más que si esa persona la exponemos a la predicación de la palabra de Dios. ¿Ven por qué es tan importante, santos de Dios, cuando tenemos aquí coffee breaks o desayunos y todo, que traigas a familiares tuyos, a los cabezones de tu familia y amistades y todo que tú quieres y que tú amas? Porque al traerlos los estás bendiciendo, porque es la exposición a la palabra y a la predicación lo que los va a convencer. Tal vez allá afuera tienes 6 años hablándoles o 6 meses, pero tú los expones a la palabra o los traes un domingo y Dios comienza a actuar en sus vidas. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Tú le puedes decir 1000 cosas, pero mientras la persona no se exponga a la palabra, no se va a convertir. Y en tercer lugar, ¿qué fue? La luz. Así es, en el momento en que somos convencidos por la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, en ese momento, 2 Corintios 4:6, Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ahí está, nos iluminó cuando oímos la palabra de Dios, mediante el conocimiento de la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Comenzamos, se nos prende el foco, nacemos de nuevo y comenzamos a darnos cuenta, qué barbaridad, de qué tinieblas, de qué mundo Dios nos rescató. Y ahora que estamos en el mundo de la luz, nos damos cuenta, yo por lo menos en mi caso particular, no creo que haya una semana que pase en los 43 años que tengo, no de edad, de convertido. Como dicen, ¿tú de cuál eres? Del 70. Pero ¿cómo que del 70? Sí, pero del 70 no es que nací, ¿verdad? Sino 70 años o 70, el año 70. Bueno, eso son bromas, ¿no? Pero de estos 43 años que yo puedo ver a mi vida antes de que fuera cristiano, y siempre se lo decía y lo comparto con pastores, con amigos, si yo no fuera cristiano, yo no sé dónde hubiera acabado. No sé cómo hubiera terminado de la vida que yo llevaba tan llena de pecado y tan llena de odio y tan llena de amargura y tan llena de enojo contra el mundo y contra toda la sociedad y por todo lo que atravesé en la juventud, etcétera, etcétera. Pero siempre recuerdo, Señor, yo no estaría, es lo más seguro, en este mundo si no hubieras tú iluminado mi vida con el conocimiento de Jesucristo. Entonces, cuando somos iluminados, vivimos agradecidos a Dios. ¿Qué hubiera sido de mi matrimonio? ¿Qué hubiera sido de mis hijos? ¿Dónde estaría yo? Tal vez, ¿verdad? Estaríamos muertos o en la cárcel o con drogas o con alcoholismo o con 3 divorcios o tantas cosas que nos pudo haber sucedido. Y esto es lo que nos hace vivir agradecidos con aquel que nos dio la vida, nos iluminó mediante la predicación de su santa y bendita palabra. Y desde la aparición de la luz pasaron 5,000, apúntalo. Desde que Dios hizo que la luz apareciera, pasaron 5,879 años para que el hombre inventara la primera lámpara eléctrica. Tomás Edison, el 19 de octubre de 1879, Tomás Edison tiene y utiliza el primer foco que se le funde a los 2 días. Todos los inventores, ¿verdad? A ninguno le ha salido a la primera todo. Así que pues la presencia de la luz, ¿verdad?, involucra que primero haya sido el espectro electromagnético. Muchos rabinos judíos dicen que cuando Dios dijo que sea la luz, se refería a la gloria de Dios, al Shekinah. O sea, apareció otra vez en el universo la gloria de Dios, una vez que Él juzgó a Satanás y a sus ángeles, sumiendo este mundo en las tinieblas y bajo el agua. Ahora, muy bien, rápidamente, la luz
tiene características dobles. Esto es importante para que lo podamos correlacionar con la Biblia. La luz tiene características tanto de partículas como de ondas. Esto es una cosa increíble cuando comenzamos a rascarle un poco en la física. Y ahí me encanta cuando estudio la Biblia meterme a la física, la genética, la política. Hoy estoy haciendo unos estudios tremendos, la democracia, lo que es el socialismo, la democracia socialista, que es una nueva ideología que está tratando de otra vez regresar a muchos gobiernos, las anarquías, la monarquía, el fascismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Porque todo está relacionado, ya que el anticristo, no me quiero meter mucho en esto, va a establecer una ideología en la que a través de la economía va a controlar el mundo. Y si en los próximos años el anticristo se manifiesta, los sistemas políticos del mundo tienen que caer, como lo estamos viendo. Después de la Segunda Guerra Mundial prevaleció la democracia. Primero fue el comunismo en 1922 con la revolución de Lenin, la revolución bolchevique. El comunismo fracasó en el 89, se cayó el muro de Berlín. Mikhail Gorbachev confesó que habían fracasado. Y la democracia continuó bendiciendo a algunos países porque es el único sistema que promete libertad, libertad para la propiedad privada y libertad para los derechos humanos. Dentro de los sistemas de gobierno es el mejorcito, como dijo Winston Churchill, pero no perfecto. No hay un sistema perfecto de gobierno. Pero vuelvo a repetir, si venimos a la Biblia, tenemos que estudiar física, geología, química, psicología, psiquiatría, antropología. Todo está relacionado para que cuando hablemos nosotros y nos inviten a la Facultad de Filosofía de la UNAM, he estado 2 veces ahí, les hablamos de la filosofía, qué es la filosofía, el origen de la filosofía, el origen de los gobiernos en Atenas, el siglo V antes de Cristo, después pasó a Grecia, muere Filipo, el papá Alejandro el Magno, viene un sistema democrático, social, ciudades-estado, etcétera, etcétera, y los estudiantes no saben que tenemos más conocimiento nosotros de la filosofía, la psiquiatría y la psicología que ellos, porque detrás de todas las ramas de la ciencia y de las cosas académicas se encuentra la Biblia. La Biblia la relacionas con todo, con las matemáticas, con la física, con cualquier disciplina académica. Es más antigua que cuando comenzó los físicos y Copérnico, es más antigua que todo. La psicología comienza con Sigmund Freud, es el mejor manual de psicología, la Biblia. La antropología comienza con los descubrimientos de qué es el ser humano. La Biblia te dice quiénes somos y de dónde venimos. La genética comienza en 1860 cuando Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, 1954 cuando el doctor Crick y Watson descubren el ADN. La Biblia en Génesis, ya en el versículo 11, capítulo 1, que Dios todo sea conforme a su género y a su especie. Dios establecía las leyes inexorables de la genética más de 5.500 años que Mendel y que el siglo XX. Es el mundo que vivimos de tantas tinieblas y de tanta ignorancia, y nosotros somos los soldados de Jesús, los que tenemos que levantar ya este libro y mostrarle al mundo que Jesús vive. Gloria a su nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión.
Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.